Buenos días. Estamos viviendo unos momentos especialmente críticos. En toda la historia de la humanidad, seguramente es por primera vez cuando una generación debe plantearse reaccionar frente a unos cambios de tal naturaleza, de tal profundidad, que pueden llegar también a puntos de no retorno. O sea, estamos en una situación en la que los problemas se han hecho globales. Hasta hace muy pocos años, los seres humanos vivían en un espacio muy limitado. Nacían, vivían y morían reducidos a un entorno de unos cuantos kilómetros cuadrados. No sabían nada de lo que pasaba en el resto del mundo. Vivían, por tanto, obedientes, silenciosos, silenciados, atemorizados. Y de momento, gracias a las nuevas tecnologías de la comunicación y de la información, de pronto, estos seres humanos ya pueden expresarse, ya pueden saber lo que acontece en el mundo en su conjunto. De pronto ya no tienen por qué estar sometidos, atemorizados. ¿Por qué? Pues porque pueden levantar la voz. De momento ya pueden expresarse. La libre expresión es precisamente el primer paso para que cada ser humano que es único, cada ser humano que es capaz de crear, que es capaz de innovar, que es capaz de tomar en sus manos las riendas de su futuro y nunca más depender de las condiciones que le impongan unos u otros. La historia de la humanidad es la historia del poder absoluto masculino. No me canso de repetirlo. Durante siglos y siglos, unos cuantos hombres han dominado al resto de los hombres y a todas las mujeres. Las mujeres no han pintado nada en la historia de la humanidad. Y este aquí, que ahora, y por eso es un momento de gran complejidad y en que tenemos que estar muy preocupados y ser capaces de dilucidar, de discernir y de decidir lo más oportuno, desde luego. Lo dice la Carta de la Tierra al empezar. Dice, la humanidad se halla en un momento crítico en que tiene que elegir su futuro. Pero al menos podemos decir que por primera vez, ya podemos decirle a estos pocos que mandaban sobre el resto, decirles que esto se ha terminado. Decirles que ahora ya todos los seres humanos, todos iguales en dignidad. ¡Qué maravilla! Pensar que todos los seres humanos, sea hombre, mujer, sean mayores o de menor edad, sean de una ideología u otra, sean de una religión u otra, de un color de piel u otro, todos los seres humanos iguales en dignidad. ¡Qué maravilla! Y ahora ya lo podemos proclamar. Y ahora ya podemos decir que se ha terminado eso de que los hombres hacen siempre lo que quieren porque tienen poder absoluto. Ya se ha terminado. Desde hace 20 y tantos años, la mujer, por sus facultades inherentes, ya no con cualidades miméticas, que era lógico, porque como nunca habían visto mandar a una mujer, cuando por razones dinásticas, etcétera, llegaban fugazmente al poder, ¿qué es lo que hacían? Pues mandaban como los hombres, que eran los únicos que habían visto mandar. Ah, no, pero esto se ha terminado también. Ahora ya las mujeres empiezan a formar parte del proceso de toma de decisiones con sus facultades inherentes. Me gusta repetir, porque para mí fue un momento muy importante en mi vida, cuando en el año 1996, en Pretoria, el presidente Nelson Mandela me decía: la mujer será la piedra angular de la nueva era. Y lo será con las facultades que le distinguen. Y dijo algo que todos tenemos que tener muy presentes. Dijo, la mujer solo excepcionalmente utiliza la fuerza. El hombre solo excepcionalmente no la utiliza. Y esto es lo que va a cambiar el mundo.
Lo que va a cambiar el mundo es que ahora sí, ahora ya tenemos que decir que se ha terminado, ahora ya tenemos que decir que todos nos vamos a expresar, ahora ya tenemos que decir que todos vamos a ser lo que de una manera lúcida, con una anticipación inverosímil, tiene la Carta de la Tierra de las Naciones, a la Carta de las Naciones Unidas en su primer frase. Dice, nosotros los pueblos. Fíjense que es maravilloso, es una anticipación formidable. No dice nosotros los estados o los gobiernos, no. Nosotros los pueblos, es decir, todos, nosotros hemos resuelto evitar a las generaciones venideras el horror de la guerra. Pues ahora nosotros tenemos que decir a las generaciones venideras que están asustadas, es lógico. Están asustadas porque ven que podemos llegar a puntos irreversibles y nosotros en medio ambiente, en extrema pobreza, mueren cada día, mueren miles de personas, la mayor parte niñas y niños de 1 a 5 años de edad de hambre, al tiempo que nosotros invertimos en seguridad territorial, en armas y en gastos militares, más de 4.000 millones de dólares al día. No puede ser. Bueno, pues hasta ahora no puede ser no lo podíamos plantear. Ah, no. Ahora ya la paz ya puede llegar a ser el clamor general, el clamor popular. Ya vamos a pasar de súbditos a ciudadanos del mundo, y los ciudadanos del mundo van a decir que basta. Por eso es tan importante la iniciativa de cibervoluntarios. Esta iniciativa que Yolanda Rueda, con su dinamismo ejemplar, pues no nos deja vivir diciéndonos, ha llegado el momento, sí, ha llegado el momento. Y hoy lo proclamamos. Ha llegado el momento en que ya podemos, gracias a las tecnologías modernas de la información y de la comunicación, a las TICs, ahora ya podemos decir, sí, ahora ya dejamos de ser obedientes, dejamos de ser invisibles, dejamos de ser atemorizados, ya vamos a expresarnos y vamos a pedir la paz. La paz. Fíjense qué sencillo. Es pasar de la fuerza a la palabra. Es pasar de lo que siempre este poder absoluto masculino ha utilizado, que es la fuerza, y ahora pasar a la conversación, al encuentro, a la conciliación, a la mediación, a la paz. Hoy, precisamente, cuando se celebra este Empodera Live, pues es el momento en que las personas que a mí precisamente me han llevado por los caminos de lo digital con ponderación, como Ana Barrero, pues van a hablarnos de que a partir de ahora sí, ya podemos hacer, sobre todo bajo la dirección de las mujeres que están en la vanguardia de este proceso. Ahora sí, ahora ya podemos decir que la paz puede ser posible. Ya podemos decir, y también me gusta repetirlo, porque durante siglos se ha dicho, si quieres la paz, prepara la guerra, si vis pacem, para bellum. Y ahora ya podemos contestar, si vis pacem, para verbum. Si quieres la paz, prepara la palabra. Este proyecto de cibervoluntarios nos permite preparar la palabra para la paz.